Hola a todos y bienvenidos al canal de Dinámica. Hoy vamos a hacer un ejercicio de cinemática de sólido rígido, pero relacionado con movimientos con respecto a ejes en movimiento. El ejercicio en cuestión es el 14104 del libro Rayleigh Sturges de la primera edición. El enunciado dice: el automóvil A recorre una carretera recta con una velocidad constante de 90 km por hora, mientras el automóvil B describe una curva circular de radio 150 metros con una celeridad constante de 70 km por hora. Determinar la velocidad y la aceleración que el auto A parece tener según un observador que vaya en el auto B el instante representado. Bueno, el movimiento en cuestión se describe con esta imagen, que básicamente tenemos el automóvil B, que está describiendo una curva, un movimiento circular, ya que es una curva con radio constante, con radio 150 metros. Y por otro lado tenemos el auto A, que es un auto que va en una carretera recta y donde estas dos carreteras se juntan, donde eventualmente se van a juntar ambas carreteras. Entonces nos están preguntando cuál es la velocidad y aceleración del automóvil A, con respecto al automóvil B según una persona que esté parada en el automóvil. Entonces aquí tenemos un problema de sistemas con ejes móviles. Por un lado tenemos el sistema coordenado con un origen que está fijo, el origen con el centro O, y por otro lado tenemos el otro eje coordenado que es con el sistema O', que eso quiere decir que a medida que el auto se vaya moviendo, ese sistema también se va a ir moviendo de la misma manera y con la misma orientación que lleve el auto en ese instante después. Entonces nos dicen también que hay un ángulo de 40 grados con respecto a entre la vertical y la horizontal en la posición que lleva el auto en ese instante. Entonces, primero tenemos que describir las variables cinemáticas que existen en el problema. En este caso, la velocidad del auto A la podemos escribir en términos de, como sabemos que se mueve verticalmente según nuestro sistema coordenado que está acá. Entonces sabemos que el vector velocidad del automóvil A es 25 metros partido por segundo por j gorro. Ahora, el automóvil B nos están diciendo que lleva un movimiento circular. Entonces, un movimiento circular lo podemos describir como el vector velocidad angular, producto cruz, el vector posición de ese auto en ese instante. Entonces, en este caso, tenemos que describir, sabemos cuánto es eso, porque nos están diciendo cuánto es su velocidad. Por otro lado, necesitamos conocer el vector velocidad angular porque nos va a servir más adelante. Y bueno, el vector posición es súper fácil de calcular ya que lo podemos sacar de nuestra imagen, donde como esos son 40 grados, este término va a ser proporcional a seno de 40 y este que está acá va a ser proporcional a coseno de 40. Hay que ajustarlo para que coincida con los vectores unitarios. Entonces en este caso, el vector posición del automóvil B va a ser menos 150 por coseno de 40 y gorro más seno de 40 j gorro. Todo eso se hacemos el producto cruz, asumiendo que nuestro vector velocidad angular es omega k gorro, nos va a dar que por un lado nos va a dar esta expresión que está acá, que es menos 150 omega coseno de 40 por j gorro más 150 omega seno de 40 por i gorro. Esto es el resultado de hacer el producto cruz. Ahora, la velocidad por otro lado, como nos dicen, lleva una cierta velocidad en la dirección que, que lleva a moverse tangencialmente por el movimiento circular. Nosotros hemos puesto que esa dirección corresponde con el vector i gorro prima, como están viendo aquí en este dibujo. Entonces aquí simplemente tenemos un vector escrito en el sistema O' y otros dos vectores escritos en el sistema O. Entonces necesitamos escribir una relación para poder relacionar ambos sistemas coordenados. Entonces, como podemos ver, si montamos los dos sistemas coordenados en el mismo punto, la única diferencia entre uno y otro va a ser el ángulo de 40, donde existe una pequeña rotación. Entonces, en este caso, simplemente de descomponer el vector, aquí el i gorro prima, en términos de j gorro y i gorro, lo que vamos a obtener es que simplemente por hacer la relación de los triángulos nos va a quedar que i gorro prima va a ser coseno de 40 grados j gorro menos seno de 40 i gorro. Lo mismo hay que hacer para el eje j gorro prima. Entonces ya con eso podemos reemplazar lo que es el i gorro dentro de nuestra velocidad de b y nos va a quedar esta expresión que está acá, que b de b va a ser igual a coseno de 40 más otros términos y eso va a ser igual a menos 150 omega por otros términos. Si se dan cuenta, ese término y ese término ahí coinciden, son lo mismo, entonces simplemente podemos resolver con los términos que van enfrente.
Entonces, nos dicen en el enunciado que el automóvil lleva una velocidad constante de 70 kilómetros por hora. Eso traducido son 19,4 metros partido por segundo. Entonces, simplemente de resolver ese sistema, lo que vamos a obtener es que la velocidad angular es menos 0,13 radianes partido por segundo y por lo tanto el vector velocidad angular, como lo habíamos escrito, que es omega por k gorro, va a ser menos 0,13 radianes partido por segundo por k gorro. Entonces nos queda ese el término importante. Ahora, para encontrar la velocidad relativa del automóvil A en el marco móvil o vale decir la velocidad aparente del automóvil A con respecto al conductor del automóvil B, simplemente tenemos que recordarnos las fórmulas y las relaciones que existen entre los distintos vectores velocidad. Entonces, en este caso, la velocidad del automóvil A va a ser igual a la velocidad del automóvil B más omega cruz, el vector posición relativo de A con respecto a B, más la velocidad relativa o aparente del automóvil A en el marco de referencia O'. Si se dan cuenta, este término aparece simplemente porque la distancia relativa entre los automóviles va cambiando con el tiempo. Entonces, la posición relativa de A con respecto a B viene simplemente dado por la diferencia de los vectores posición A y posición B. En este caso, el vector posición A va a ser menos 150 y tongo, menos 150 seno de 40 j gorro. Y la posición relativa a B va a ser menos 150 coseno de I gorro, menos 150 seno de J gorro. En este caso, la posición relativa al final, al hacer la diferencia, estos términos se nos van a cancelar y simplemente nos va a quedar menos 150 por 1 menos coseno de 40 por I gorro. Eso, si traducimos a los valores que nos está dando el ejercicio, nos va a dar que el vector posición relativo va a ser menos 35, 0,09 metros por la dirección I gorro. Entonces ya con esto tenemos todo lo necesario para reemplazar nuestra fórmula. Y simplemente al reemplazar cuánto vale la velocidad, que son los 25 metros partido por segundo en la dirección J gorro, cuánto vale el vector velocidad B del automóvil B, que es esto que está acá, que es debido al movimiento circular que está llevando, que es 19,4 coseno de 40 J gorro menos 19,4 seno de 40 I gorro, y el término de omega cruz R, que es esto que está acá, y por último el último término, que es lo que queremos encontrar, simplemente al reemplazar y calcular los productos cruces relativos correspondientes, nos va a dar que la velocidad relativa del automóvil A con respecto al automóvil B va a ser de 12,47 I gorro más 5,578 J gorro. Ahora el punto que aquí en cuestión es que esta velocidad, que es la velocidad relativa, o sea, la velocidad que ve el conductor del automóvil, lo tenemos expresado en términos del sistema coordenado fijo, del sistema coordenado O. Ahora lo importante es traducirlo o transformarlo para que quede en términos del sistema coordenado O' y sea más natural al conductor del automóvil. Entonces en este caso necesitamos escribir lo que son las transformaciones inversas que se pueden encontrar utilizando de nuevo el diagrama de los distintos vectores unitarios que estaban rotados en 40 grados. Entonces en este caso, por ejemplo, el vector I gorro va a ser igual a menos seno de 40 por j gorro prima menos seno de 40, o sea, menos coseno de 40 j gorro prima menos seno de 40 y gorro prima. Lo mismo se puede hacer con el vector j gorro. Que lo importante es que estos vectores que están acá, los vectores unitarios que están acompañando nuestra velocidad relativa, tienen que ser escritos en términos del sistema prima. Entonces simplemente al hacer eso, agarramos los vectores, reemplazamos por nuestra conversión entre sistemas coordenados y lo que vamos a obtener finalmente después de hacer todo el cálculo, que la velocidad relativa del automóvil A va a ser menos 3,743 I gorro prima menos 13,14 J gorro prima metros partido por segundo. Entonces eso si lo ponemos en la perspectiva del automóvil o del sistema O', si este es el automóvil B, y el conductor está viendo hacia el frente y hacia la izquierda, ya que el automóvil se está moviendo hacia allá, lo que va a ver es que el otro automóvil lleva un vector velocidad que apunta hacia más o menos donde se encuentra el automóvil. Hay que considerar también que tiene una distancia de separación que viene dado por el vector relativo de A. Entonces, con eso se hace la primera parte, que es encontrar la velocidad relativa. Ahora también nos piden lo que es la aceleración relativa o la aceleración aparente de este automóvil, del automóvil A con respecto al automóvil B.
Para esto necesitamos recordarnos de nuestra relación que nos pone en consideración lo que son las aceleraciones que lleva cada uno de los objetos, más lo que es la aceleración aparente, el término relacionado a que nuestro sistema de coordenadas está rotando, a que podría estar rotando aceleradamente, y por otro que está moviéndose y sufriendo una aceleración debido a la rotación también del sistema coordenado. Entonces recuerden esta parte, pero lo bueno es que a pesar de que esta fórmula es bastante fea, en nuestro caso tenemos bastantes simplificaciones, ya que la aceleración de los automóviles es cero debido a que se mueven con velocidad constante. Y por otro lado, como el automóvil B, al moverse en un movimiento circular que lleva una, y además que este automóvil lleva una velocidad constante, por lo tanto, la velocidad angular del movimiento del automóvil y del eje coordenado va a ser también una velocidad constante, y por ende el vector aceleración angular es simplemente cero. Entonces simplemente al juntar todos los términos nos va a quedar que el cero vector va a ser igual a la aceleración aparente más 2 omega producto cruz el vector velocidad relativa de A más omega cruz el vector posición relativo de A. Entonces en este caso simplemente nos va a quedar que lo que queremos encontrar, que la velocidad, la aceleración relativa va a ser simplemente esto que está acá con los dos signos menos enfrente, simplemente porque lo hemos despejado de la fórmula anterior. Para encontrar este término, ya que conocemos omega y conocemos la velocidad relativa, simplemente lo reemplazamos y vamos a tener que el término 2 omega cruz velocidad relativa va a ser igual a menos 3,4116 por I gorro prima más 0,9732 J gorro prima. Esto es, recuerden, esto lo encontramos de la parte anterior y esto lo encontramos al inicio de todo el problema. Ahora, el segundo término que está acá también lo podemos encontrar relativamente fácil, ya que conocemos el vector posición relativa. Y esto en este sentido nos va a dar que omega cruz R va a ser al fin y al cabo 45,62 J gorro. Y cuando le hagamos omega cruz 45,62 J gorro para encontrar el término completo, nos va a dar 5,931 en la dirección de I gorro. Entonces simplemente tenemos que transformar I gorro en términos de J gorro prima y I gorro prima, y así vamos a tener que ese término es simplemente menos 3,812 I gorro prima menos 4,543 J gorro prima. Ya tenemos este término y ya con eso simplemente le ponemos un signo menos enfrente y hacemos la composición, y lo que vamos a obtener que el vector aceleración relativa del automóvil A en el sistema O' va a ser básicamente 7,228 I gorro prima más 3,57 J gorro prima en metros partido por segundo al cuadrado. Eso, si lo volvemos a poner en nuestro diagrama de qué es lo que está viendo el conductor del automóvil B, va a ver primero que los autos están separados una distancia según el vector relativo de A. Por otro lado, el automóvil se va a estar acercando porque lleva una cierta velocidad, pero por otro lado, además de que se está acercando, que tiene una velocidad hacia esa dirección, va a sentir una pequeña desaceleración, ya que la aceleración aparente que tiene es un poco, apunta en la dirección contraria, más o menos. O sea, apunta en una dirección que no es hacia el sector donde está la velocidad. Entonces eso significa que el vector velocidad el vector velocidad relativa se va a hacer cada vez más pequeño, ya que está sufriendo una desaceleración. Ahora, ¿tiene este escenario sentido de que la velocidad apunte hacia un lado y la aceleración en el otro? En cierta forma sí, porque si se dan cuenta, los automóviles se están incorporando a la carretera principal. Entonces, en este caso, ambos automóviles, después de un tiempo, cuando el automóvil B se incorpora a la carretera, van a llevar una velocidad y van a apuntar hacia la misma dirección. Entonces, este término, cuando el automóvil va hacia allá, por ejemplo, ve que este automóvil se está acercando a una velocidad más rápida, pero a medida que se van a quedar en carriles paralelos, van a llevar una velocidad relativa menor, separados por 30 kilómetros por hora, o sea, 20 kilómetros por hora, que es la diferencia de esos dos vectores de velocidad. Entonces, este problema es un problema relativamente sencillo porque es básicamente aplicar las fórmulas de movimiento relativo en ejes móviles. Entonces es muy importante entender
qué está sucediendo con cada uno de los términos y por qué es importante comprender que este tipo de problemas ocurre esencialmente cuando la distancia entre los objetos en cuestión, en este caso entre el automóvil A y el automóvil B, es una distancia, o el largo, la distancia en sí que hay entre esos dos automóviles va cambiando con el tiempo. Entonces, en este caso, por el solo hecho de que cambien, aparece lo que es la velocidad aparente y lo que es la aceleración aparente. Bueno, y con esto pueden seguir en el canal. Vamos a seguir subiendo otros tipos de contenido al canal. Es importante que ustedes sigan haciendo ejercicios y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.